Estimados oyentes, quien les habla, Arnaldo Pérez Guato Walter Tolaba, tiene el agrado de estar nuevamente con ustedes en esta prestigiosa emisora. El tema, como se ha dicho, será la locura, pero relacionado también con las preocupaciones, lo cual le es inherente. Nuestro correo electrónico perezguat@hotmail.com. Esto es Pérez como cualquier Pérez y luego WAT @hotmail.com. Enseguida comenzamos con el tema y mientras tanto algo para estar a tono de las preocupaciones. De Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, que não se entrega, não. Isso aqui, é pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também pouco de uma raça que não tem medo de fumar, ai, ai, e não entrega. Olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar, olha o como dos quadris que ela sabe dar, olha o passo de batuque que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa que me faz chorar, põe a sandália de prata e vem pro samba sambar. Morena boa que me faz chorar, põe a sandália de prata e vem pro samba sambar. Olha as cadeiras que ela sabe dar, olha como os quadris que ela sabe dar, olha o passo de batuque que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa que me faz chorar, põe a sandália de prata e vem pro samba sambar. Morena boa que me faz chorar, põe a sandália de prata e vem pro samba sambar. Isso aqui, se homem for globado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor, semeou e essa incrível saudade. É por vontade de Deus, valei, valei. Se homem for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor, semeou e essa incrível saudade. É por vontade de Deus, valei, valei. Se verdade eu sei o meu prazer, não for pecado, vou rezar pra quando eu voltar a rever toda a brincadeira. Vou fechar meu cerrado em dia feriado, se não cordão azul encarnado, eu sei.
Les advertimos que hoy hablaremos de la locura. Cuando un sujeto dice, me estoy volviendo loco, es que todavía no está loco. El loco, en efecto, no se da cuenta de que está loco. Un hombre está enfermo cuando en un momento dado de su vida se produce en su organismo o en su persona una alteración en sus funciones. El enfermo somático, es decir, el enfermo del cuerpo, advierte enseguida su perturbación funcional y recurre al médico para curarse. El enfermo mental, en cambio, debe ser llevado al médico para curarse y a veces cuesta, pues él no observa su perturbación y por lo general la niega. Los locos juzgan arbitraria su internación y un abuso su tratamiento, por lo que tiran la bronca o se resisten a toda presión. Algunos tienen una intuición vaga de que se encuentran enfermos, pero derivan su afección psíquica a una afección orgánica. Entonces, estos individuos justifican en parte su internación, explicando que se hallan enfermos del estómago, del hígado, del riñón o de otro órgano o aparato, pero que no se encuentran enfermos de la cabeza, si vale el término. Hoy por hoy el vocabulario técnico-científico ya no tiene los términos de antes. No se habla de loco ni de locura, se habla de alienación mental, lo cual significa toda alteración del psiquismo que coloca al sujeto en la imposibilidad de adaptarse a la vida social. Y ello se pone de relieve en el término alienado, cuyo origen es la palabra alienus, igual extraño. El sujeto es un extraño a su medio y un extraño a sí mismo. Ha dejado de ser lo que era para ser otro distinto, sin darse cuenta generalmente de esta transformación. El punto de vista social es tan importante como el punto de vista psicológico, pues hay que tener en cuenta sus proyecciones médico-legales. El término alienación ha tenido posteriormente en el ámbito médico una significación más amplia, sirviendo para designar el conjunto de las enfermedades mentales. El sustantivo demencia, en cambio, se limita a aquellos enfermos mentales caracterizados por un déficit crónico, progresivo, irreversible de funciones psíquicas, aunque algunas veces en el lenguaje jurídico se le concede indebidamente la misma extensión que al de alienación. En cuanto al término locura, vive todavía en psiquiatría como un resabio del pasado, unido a calificativos que implican diagnósticos diferenciales. Así se habla de locura alcohólica, locura puerperal, locura razonante, locura periódica, etc. Actualmente el término usual es el de psicosis, que va sustituyendo al de locura. Volviendo al principio, uno puede estar enfermo y no sentirse enfermo, pero a su vez puede sentirse enfermo y no estar enfermo. El segundo caso puede ser el de enfermos mentales atacados por males imaginarios. El más común de los casos es el del melancólico con ideas hipocondríacas. Debido a la sensibilidad de su sistema nervioso, el hipocondríaco en su delirio llega a proporciones fantásticas y puede negar la existencia de órganos esenciales de su cuerpo, con lo que se convierte en un muerto que vive. Una cosa es estar enfermo, otra ser enfermo y otra sentirse enfermo. En la locura estas tres formas nunca coinciden. El loco está enfermo y es enfermo, pero no se siente enfermo. Después de todo, no cualquiera llega loco, sino quien puede, como dice Osvaldo Lude, a quien seguimos en lo vertebral de hoy, basándonos en su texto ¿Qué es la locura? La afirmación se refiere al hecho de que no cualquiera puede llegar a loco. La locura es una afección de abolengo, metafóricamente hablando, desde luego, porque el alienado es un aristócrata con indispensables títulos hereditarios. En el escalafón hacia la locura, el paso de la neurosis a la psicosis es muy difícil. Son pocos los que se reciben de locos. Por ejemplo, los cuadros neuróticos han sido reducidos a 4: histeria, neurastenia, neurosis de angustia y psicastenia. Pero de estos estados a la locura hay un trecho largo. Por ejemplo, ampliando la sugestibilidad se llega a la histeria, pero la sugestibilidad es normal. Exagerando la irritabilidad o la fatigabilidad se puede llegar a la neurastenia.
Pero aunque en el lenguaje común se usa mucho el término y nos acusamos mucho de neurasténicos, en la psicología clínica técnicamente casi ya no se usa neurastenia. Y finalmente, de la exageración de la emotividad o de las ideas fijas normales se puede llegar a la neurosis obsesiva, pero de la neurosis a la psicosis, o sea, a la locura, también cuesta llegar. La neurosis es el camino a la psicosis, pero no hay que preocuparse mucho, puesto que son pocos los que llegan hasta la psicosis. En la locura hay una persistencia parcial de la razón, así que algunos alienados pueden pensar, hablar y obrar como individuos verdaderamente razonables. Les quedan partes verdaderas de razón. Esto a veces complica las cosas en los tribunales porque un individuo semejante a la mayoría de los sujetos, con su mímica y su vestimenta, con su hablar tranquilo y sus observaciones exactas, atento al diálogo y con memoria normal y despierta, puede ocultar un delirio de persecución que conduce al homicidio o bien un delirio melancólico que conduce al suicidio. En cierta ocasión Goethe dijo: la locura a veces no es otra cosa que la razón presentada bajo diferente forma. Rotterdam escribió un libro llamado La simulación de la locura. Tomó como pretexto la locura para decirle a la sociedad de su época todas las falsedades y vicios que la ensombrecían. Como estas verdades eran dichas por un loco, fueron toleradas y comentadas con regocijo.
Si no se hubiese valido de este artificio, el genial Erasmo hubiese terminado en la hoguera. Por eso hay hombres geniales que se hacen los locos para poderle decir a la humanidad lo que no podrían decirle como cuerdos. Otros eligen el humor porque la risa sirve para corregir. Pero la risa está cerca de la locura si uno se ríe cuando no hay nada de qué reír. De aquí se desprende que siempre hay que simular y disimular. Cuando usamos de la cortesía, simulamos. Y cuando usamos de la hipocresía, disimulamos. Todos hemos simulado. Aunque no caigamos en la simulación de una cortesía excesivamente refinada e hipócrita, no podemos empero ser sinceros en forma absoluta. La sinceridad absoluta es excepcional y corresponde a los niños. Por ello, cuando viene una visita, aparece el infante de 4 años y con la cara sonriente dice: «Papá y mamá se pelearon hoy en el almuerzo». Los deja mal parados y puede que reciba una tunda por el informe confidencial. También debemos disimular muchas veces. Si vamos de visita y el chico de 6 años nos mueve el brazo violentamente, haciéndonos caer la sopa fuera del plato, a veces tenemos que decir sonriendo: «No es nada». Máxime cuando hay padres frescos que ni se inmutan ni lo reprenden. Llevado esto a la locura, existe también la simulación y la disimulación, además de la sobresimulación. Cuando el individuo está afuera y quiere que lo metan adentro, debe simular ser loco, como al principio el de Atrapado sin salida. Y cuando está adentro y quiere irse afuera, debe disimular que es loco. Y esto nos recuerda, cosa que ya hemos narrado, que cierta vez pasó por una clínica de salud mental una manifestación política con sus aparatosas pancartas desplegadas con bombos y estribillos rítmicos. Desde adentro, tras las rejas, 2 alienados observaban. ¿Y eso?, preguntó uno de ellos. «No, esos son los externos», aclaró el otro. El problema es así. En la Edad Media, el alienado demente era considerado poseído por el demonio y digno de ser eliminado. Por ello había que disimular la locura, esto es, hacerse el sano. Posteriormente la sociedad progresó así que se eximió a los dementes que cometían un delito de la culpa y de la pena. Entonces era mejor simular la locura, esto es, hacerse el loco. Era mejor ser delincuente alienado que delincuente cuerdo. Pero después muchas familias que habían tenido uno de sus miembros asesinados por dementes comenzaron a hacerle juicio al psiquiatra que había pedido su absolución cuando este demente cometía un nuevo delito, por ejemplo en Estados Unidos. Entonces se consideró con razón que un delincuente alienado o demente era más peligroso que un delincuente normal, por lo tanto había que someterlo a una internación de mayor seguridad en un establecimiento psiquiátrico. Entonces nuevamente se volvió a preferir ser delincuente cuerdo que delincuente alienado, y era mejor disimular la locura que simularla. Pero no es tan fácil disimular o simular ante una junta médica. Una de las formas más comunes de simular, o sea, de hacerse el loco, es hacer como que se tienen estados maníacos generales o bien estados depresivos. También hacerse el paranoico. Ahora bien, algunos de tanto simular terminan por ser. En efecto, si se pone a simular es porque ya tiene algo raro, es decir, un fondo de desequilibrio, y a fuerza de simular van incorporando estos individuos a su personalidad los síntomas que simulan. Hay individuos que se han dado cuenta del peligro y han dejado de simular cuando ya era tarde, como por ejemplo presos de los pontones británicos que querían quedar libres, y recuperaron la libertad cuando estaban verdaderamente alienados, así que consiguieron su objetivo. El gran médico, psiquiatra y filósofo argentino José Ingenieros ya había estudiado la simulación de la locura, y así se llama su libro, La simulación de la locura, Buenos Aires 1918, y dice que los simuladores se distribuyen así: los que se hacen los delirantes o paranoicos 27%, los que simulan tener síndromes maníacos 25%, síndromes depresivos 17%, síndromes confusos demenciales 17%,
y los que simulan episodios psicopáticos 13%. En fin, y retomando, si bien la depresión es de todos por igual, patrones y obreros, ejecutivos y empleados, no ocurre lo mismo con las preocupaciones. Generalmente, el comandante tiene más preocupaciones que el soldado y el presidente más que el empleado y el cacique más que los indios. La preocupación es algo inevitable. Si no tenemos preocupaciones, agrandamos las pequeñas cosas que están pendientes hasta convertirlas en problemas serios. Charles Duclos dice que las preocupaciones más tenaces son las que tienen menos fundamento. Madame Stel afirma que cuando se destruye una preocupación antigua es necesario crear una virtud. En cambio, Rousseau es más pesimista cuando expresa: las preocupaciones son los monstruos del infierno que depravan los mejores corazones y sofocan a cada instante la voz de la naturaleza. Cierta vez el presidente de una importante compañía financiera estaba muy preocupado porque las finanzas no andaban nada bien y todo indicaba una quiebra. Se presentó uno de sus secretarios y le dijo: tengo que darle unos informes que me temo le van a preocupar mucho. El presidente imperturbable contestó: hable nomás. Tengo tantas preocupaciones en la cabeza que el asunto suyo recién me va a empezar a preocupar de aquí a 3 semanas. Por otra parte, el paranoico, etimológicamente, es un espíritu desviado. Paranoia viene del griego para, preposición que significa al lado o contra, y nous, que significa mente. Los paranoicos se caracterizan por su orgullo desmesurado, por su rigidez psíquica, por su desconfianza y por su manera paralógica de pensar. Equivale a decir que su razonamiento perfectamente lógico se apoya en postulados falsos. En efecto, el paranoico puede decir: pónganme en el centro de la mesa redonda porque soy el mejor, y ese es un razonamiento lógico. Lo que es ilógico es que sea el mejor, es decir, que es irreal. La referida desviación de espíritu tiene 2 raíces profundas: el orgullo y la desconfianza, que son siempre paralelas y correlativas. Casi todos los que se creen perseguidos, que se creen víctima de alguna injusticia, pueden ser paranoicos, y exigen garantías al fiscal de Estado y en ocasiones tratan de vengarse ellos mismos, así que en vez de perseguidos son perseguidores. Conviene vigilar a los niños que se preocupan mucho por los fallos que creen ver en sí mismos. Hay que aprovechar todas las oportunidades que se presenten para explicarle que, si bien es muy bueno superarse, no existe Superman ni hombres todopoderosos. Porque puede ocurrir que exista un niño muy impetuoso, muy ávido y ambicioso, pero dotado mediocremente. Nunca aceptará sus fracasos, sino que posiblemente buscará compensarlos. Conviene recordar que únicamente es paranoico quien ha experimentado auténticas decepciones. Y sin dejar de todo la niñez, en la paranoia agreguemos que teorías existencialistas como las de Jasper o Lacan sostienen que la persona incapaz de soportar una situación traumatizante vuelve a un estado primitivo del desarrollo afectivo, en este caso al estadio sádico anal, y utiliza la proyección creadora de una falsa realidad. Esta proyección creadora puede ser un mecanismo privilegiado de defensa del yo. Así la proposición "lo odio" se transforma en "me odia". Si vamos a la causa de la paranoia, no existe por lo general ningún rasgo de debilidad mental. Los débiles mentales paranoicos son más raros que las grandes inteligencias paranoicas. Lo triste para los que aguantan es que los paranoicos tienen una voluntad de hierro, una lógica también de hierro y una actividad psíquica indeclinable. Y desde el punto de vista evolutivo, la paranoia jamás termina en la demencia, así que este tema parece estar aquí fuera de tema. Pero las psicosis que derivan de las paranoias suelen ser crónicas e irreductibles. Sintetizando, en la personalidad psicopática paranoica existe una hipertrofia del yo, que se traduce por el orgullo, por un sentimiento de superioridad y por una necesidad de dominación. Cuando el paranoico es un empleado, se queja de que no se tienen en cuenta sus iniciativas. Cuando llega gerente, le dice al empleado:
No se olvide de que su iniciativa consiste en obedecer mis órdenes. El paranoico vive preocupado de sí mismo, piensa nada más que en él y quiere ser inédito. De allí su egocentrismo. Si el empleado quiere destacarse, será cumpliendo sus órdenes y adulándolo. En ese caso, por ejemplo, el gerente paranoico dirá: muy bien, auxiliar Pérez. Como ha trabajado durante 2 meses eficazmente con mi proyecto, hemos pensado en otorgarle un cheque extra. Y si sigue trabajando así otros 2 meses o 3 meses, estamos pensando en firmárselo. Porque autoritario y dominador, el paranoico es sensible a la adulación y a la servidumbre y suele estar dotado de una generosidad enfática, ruidosa y descabellada, pero en el fondo manosea y desprecia a sus empleados y a sus domésticos, a quienes va reemplazando ininterrumpidamente. Existen 2 tipos de paranoicos: el oculto, que se disfraza de humilde durante mucho tiempo, y el visible, que desde los primeros contactos en la vida social muestra sin mayores frenos las anomalías de su carácter. Baruch cita el caso de un miserable vagabundo, sin familia, aplastado por toda clase de infortunios, que pedía asilo a generosos. Después de algún tiempo, aquellos que le prodigaban hospitalidad eran acusados de malas intenciones. Eran egoístas, hipócritas, de mala fe. El vagabundo buscaba luego nuevos bienhechores con los cuales procedía de la misma manera. En los teleteatros se oía siempre el final: te amo, decía él o ella, y el otro contestaba: yo también. Al paranoico, cuando ella le dice te amo, él contesta: yo también, pero esto significa: yo también me amo.
cuentas, el paranoico es un espíritu pequeño con aspiraciones grandes. Lo lamentable es que se cree perfecto, y esta falsa convicción va acompañada de una actitud permanente para denigrar a los otros, atribuyéndole falsedades y haciéndolos responsables de sus propios fracasos. Dice Neuberger: el paranoico es un sujeto rebelde a todo diálogo, inaccesible a toda influencia sugestiva, hostil a toda reeducación por la razón, que nada quiere tolerar. Y cuando a este orgullo, a esta desconfianza, susceptibilidad y egocentrismo se une el resentimiento, entonces el sentimiento de venganza, la anestesia moral y la cobardía suelen ser catastróficas. Y desde luego se une también la mentira. Ello nos recuerda, o mejor dicho, nos fuerza a repetir la anécdota en la que se juntaron tres paranoicos. El primero dijo: vengo de la Casa Blanca, de ver al presidente Clinton. El mandatario de Estados Unidos estaba hablando por teléfono y cuando yo entré cortó la comunicación para atenderme a mí. El segundo dijo: eso no es nada. Cuando yo fui a ver al presidente Clinton, llamó Gorbachev a su despacho de la Casa Blanca y el presidente no atendió para poder seguir hablando conmigo. Eso no es nada, agregó el tercer paranoico. Cuando yo fui a Washington a ver al presidente Clinton y estábamos en su despacho, llamaron también. Llamó Gorbachev y esta vez atendió el teléfono. Y con el tubo en la mano se inclinó reverentemente y me dijo: es para usted. El pintor Vicente Van Gogh, 1853-1890, conversaba animadamente con el pintor Gauguin y de pronto suspendió la charla. Le arrojó a su amigo un vaso de ajenjo a la cara y cayó sin sentido. A la mañana siguiente, provisto de una navaja, espiaba a Gauguin para matarlo. Gauguin logró escapar. Entonces Van Gogh se fue a su casa, se cortó la oreja y se la mandó a una amiga en un sobre. Gauguin es recluido en el manicomio de Auvers-sur-Oise y pasa largas horas frente a una ventana, mirando fijamente los girasoles, los árboles y los campos. Durante su permanencia allí pinta sus mejores y más admirables cuadros: el campo de trigo con la siembra, el paisaje de los cipreses llameantes, la calma de los brillantes girasoles. El mismo día que sale del manicomio, se atraviesa la cabeza con una bala y cae en brazos de su hermano, que había ido a buscarlo. La pintura de Van Gogh ha sido estudiada por Prinzhorn como modelo del pensamiento esquizofrénico, ya que hace del color un modo de expresión y llega a sutiles y brillantes sinfonías colorísticas. En suma, no podemos nombrar a todos los genios locos, sería antirradiofónico. Respecto de los paranoicos geniales, digamos que lo fueron, entre otros, Buda, Luis de Góngora, Juan Jacobo Rousseau, Ludwig van Beethoven y Arthur Schopenhauer. Y los hubo paranoides sanguinarios como Tiberio, Calígula, Nerón, Pedro I de Castilla, Oliverio Cromwell, el Marqués de Pombal, Juan Pablo Marat y Maximiliano Robespierre. Oliverio Cromwell, 1599-1658, el quinto de 10 hijos de una familia campesina inglesa, se entretenía desde chiquito robando palomas y cortándoles la cabeza para ver si caminaban decapitadas. Entre los 45 y 50 años sobreviene su desarrollo paranoico, que lo lleva a un fanatismo religioso y a un odio en contra de su rey Carlos I, cuya ejecución presencia desde una ventana. Ya antes había dicho: le cortaremos la cabeza con la corona puesta. En Irlanda, ebrio de poder y orgullo, lleva a cabo una cruel campaña y se entrega a una terrible brutalidad y deseo de destrucción. Valeroso, activo, tenaz, dotado de formidables dotes de organizador, se muestra al mismo tiempo duro e inhumano. Puede considerárselo prototipo de los paranoides fanáticos, afecto a un delirio de grandeza. Y hablando de neurosis, esto nos recuerda que el ejecutivo está más cerca de ella que el empleado, como hemos dicho. El ejecutivo es un individuo que manda a otros que pueden algún día llegar a mandar, es decir, a ser ejecutivos. Para llegar a ejecutivo,
Cuando el individuo monta una pequeña empresa debe promocionarla. Es menester impresionar. Para ello se pone una secretaria cuya función es hacer ver que todo en la empresa es importante menos la secretaria. Cuando la secretaria se hace muy importante hay que poner otra secretaria. Y el ejecutivo tiene siempre algún problema vecino a la neurosis. Tiene la alternativa, si es neurótico, de salir del paso con un psicólogo. Con el psicólogo, en cambio, el psicótico parece que no tiene nada que hacer. Pero el psicólogo también tiene sus problemas. Generalmente tiene problemas cuando los pacientes no tienen problemas. De lo contrario, todo marcha sobre ruedas, porque a fin de que el paciente tenga la sensación de pagar por sus culpas, conviene que el precio de la tarjeta no sea tan bajo. La carrera de un gran ejecutivo es fruto de una larga experiencia, y la gran experiencia es fruto de una gran inexperiencia. Por ello es penoso que en las funciones no privadas del Estado, el funcionario, ya sea presidente de una compañía, director de un canal, etc., al principio, recién nombrado, no sabe bien cuál es su trabajo. Cuando llega a darse cuenta y lo domina, ya no tiene más ese trabajo. Lo lamentable es cuando el referido caso se da en ministerios importantes. Suele darse la situación de que siempre la gestión anterior era mejor, así que solo queda el consuelo de pensar que para el siglo XXI el ministro podrá decir que con un gran sacrificio vamos a llegar al nivel que tenemos hoy. Pero en ese caso son funcionarios que aceptan el cargo que no les corresponde o para el que no tienen idoneidad. Generalmente cuando ante los micrófonos de la prensa dicen voy a aceptar porque considero que en mi vida ya se ha terminado un ciclo y comienza otro ciclo, entonces quiere decir que no le corresponde. Y todo esto nos recuerda que cierta vez un importante ejecutivo estaba a punto de ser padre por primera vez y su esposa se internó en una clínica de lujo. El hombre de negocios, para no perder tiempo, instaló su despacho en el hospital y se encontraba enfrascado en un asunto cuando irrumpió una secretaria contenta y emocionada anunciando: es un varón hermoso y pesa 3 kilos 800. Está bien, dígale que pase, contestó él.
genio y la locura, los psiquiatras han encontrado que las tasas de depresión maníaca y depresión severa que se verifican entre artistas destacados son de 10 a 30 veces más altas que entre la población en general. Casi siempre el genio parece loco. Si es por una poderosa inteligencia, sus inesperados descubrimientos o sus nuevas teorías, por extraordinarias, se consideran fuera de lo común. Y lo que está fuera de lo común es anormal. Igualmente, con el gesto original, el genio creativo, que rompe con los cánones, llama la atención, y es considerado medio loco, como Dalí, Artaud, Nietzsche, Schopenhauer, Hölderlin, aunque algunos de estos ya se pasaron del medio. Platón dijo que el delirio es un presente de los dioses, y Aristóteles fue el autor de aquella sentencia nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae. Todo gran genio tiene algo de loco. Séneca lo repite cuando dice: no hay gran ingenio sin tacha de locura. Pero no es posible confundir la inspiración propiamente dicha con la sobreexcitación cerebral producida por una psicosis intermitente. Concretamente, la inspiración de los poetas, músicos o sabios no constituye un momento de locura. El poeta no enloquece en el momento de la inspiración. Ni la locura engendra la sabiduría, ni la sabiduría engendra la locura. Hemos visto que algunos excitantes o drogas pueden despertar lo que ya existe en un espíritu genial, pero no pueden crear lo que no existe. En síntesis, algunas veces pueden coexistir genio y locura sin que la locura lo perjudique grandemente. Es decir, que como en el caso de Rousseau, no obstante padecer un delirio interpretativo de persecución y a pesar de sus fugas disimuladas para eludir a sus enemigos, podía elaborar sus hermosos libros. Lo que ha sucedido otras veces es que algunos tipos geniales han padecido de alguna neurosis, pero una neurosis no es una psicosis, es decir, no es un estado de alienación mental como hemos visto. Concretamente, la neurosis es un accidente. En ningún caso puede ser la condición obligada del genio. Salvador Dalí se presentó una vez a dar una conferencia con un traje de buzo en Londres. Mejor dicho, estaba con la escafandra y en la cintura un cinto de cuero con un puñal, en una mano un taco de billar y en la otra 2 cuerdas en las cuales había 2 perros dogos. Consultado por la causa de su atuendo, contestó que pretendía bucear hondamente en las almas humanas. Y esto nos recuerda que cierta vez Dalí se encontró con un amigo que obviamente no era genio y Dalí le preguntó: ¿vendréis esta tarde al entierro de don Ricardo? ¿Qué, ha muerto Ricardo?, preguntó el amigo. No, lo entierran vivo, acotó el pintor. Otro genio, Jorge Guillermo Federico Hegel, se presentó a clase con un solo zapato y el otro pie desnudo. Senil ya, por la gran lluvia había perdido uno en la calle debido al abundante barro y no tardó en morir. Relacionado con el tema está el otro tema de las fobias. Se entiende por fobia el miedo irracional y obsesivo a ciertos objetos y ciertas situaciones. Las fobias más comunes son agorafobia, horror a los espacios públicos o abiertos; claustrofobia, horror a los espacios cerrados; nosofobia, temor a la enfermedad; y también se agregan el terror a los contactos humanos y animales. El psicólogo explica que las causas de estas neurosis yacen en un conflicto inconsciente. El sujeto tiene miedo de no saciar sus necesidades y como no puede soportar esto, quiere negar su realidad. Cuando se oye decir que un individuo no quiere salir de su habitación o tiene pánico a viajar en avión o en ómnibus, se atribuye esa rareza o chifladura a su carácter o bien a que no sale porque es huraño o retraído. Y allí se archiva la cosa sin medir que tras esa simple chifladura quede escondida una verdadera tragedia. A veces el fóbico se resiste a pedir ayuda y disimula su mal cambiándolo por una deficiencia más aceptable entre comillas. Por ejemplo, se siente mal en el ómnibus o en el avión porque tiene dificultades respiratorias, según su explicación. Y además se va haciendo cada vez más canchero en afrontar su mal. Por ejemplo, si va al cine o a un concierto, elige una butaca próxima a la puerta de salida para disparar al menor amago de ataque. Pero a veces todos esos recursos no bastan.
miedos o fobias se hacen más intensos, las precauciones y rituales se hacen más complicados. Así el ejecutivo claustrofóbico que teme al avión se trasladará en tren, sacrificando primeramente días de descanso. Como el tren es amplio, cuando se sienta molesto en el pullman irá al coche comedor. Cuando ya no pueda soportar ni el pasillo del tren y se circunscriba a su ciudad, se le complicará la cosa, y luego a su barrio y por fin a su casa. En casos extremos, no saldrá de la pieza. Entonces, el psicólogo explicará que tal obsesión es producto de una exagerada actitud de defensa debida a una inseguridad básica. El enfermo teme no poder afrontar una hipotética agresión. En suma, está en una cárcel sin rejas si teme a los lugares abiertos, y será un errabundo sin libertad si teme a los espacios cerrados. ¿Pero qué hacer? ¿Qué se hace con esos casos? ¿Qué se hace cuando nos dicen que las características de estas enfermedades que atacan preferentemente a las mujeres, 4 de cada 5 enfermos son del sexo femenino, si no tienen remedio? Con todo, parece que en determinar el mal ya hay un mérito. La agorafobia, horror a los espacios abiertos o públicos, suele ir precedida de angustia, y el polo opuesto es la claustrofobia, que puede manifestarse en cualquier espacio cerrado o también abierto, con mucho público, por ejemplo en sitios muy concurridos. Si el individuo es colocado en un pedacito de cemento de tribuna de cancha de fútbol, donde sabe que no podrá moverse por una hora. Los psicoanalistas atribuyen su origen curiosamente a un periodo que estaría ligado a la vida intrauterina y a algunas experiencias traumáticas sufridas en el momento de nacer. El oscuro claustro materno reaparece cada vez que las personas sienten que no son dueñas de la situación. Por ello el enfermo busca refugio en la casa, luego en su dormitorio, y finalmente halla en la tibieza de las sábanas la segura protección del recinto materno. Por ello hay casos de neuróticos con una fobia que no les permite ni dejar la cama. El escritor francés Marcel Proust, autor de En busca del tiempo perdido, vivía en una habitación acústicamente aislada y en los últimos años de su vida rara vez salía antes de caer el sol. Nadie ignora que Juana de Ibarburu no salía hacía unos 30 años, sino para ir a misa. La explicación parecía sencilla: miedo a la vejez. ¿Pero por qué? Porque puede haber una imagen ideal del cuerpo o de la persona bella que ya no se puede mantener. Muchas fobias provienen de que no se puede mantener la imagen ideal. Si el mayor de 3 o 4 hermanitos se ha ido formando una imagen de Superman y de sábelotodo que se mantiene en la infancia, cuando se transpone la adolescencia y esta imagen no puede mantenerse, puede ocurrir luego que eso dé lugar a fobias. Los primeros trastornos suelen aparecer entre los 15 y los 25 años. Y en la relación personal se dan ciertas fobias cuando se va de la pubertad a la juventud. Se tiene miedo de ruborizarse en público, ya sea por tomar mal los cubiertos en un banquete importante o por no estar bien vestido. Estos miedos normales desaparecen con los años, pero las fobias no. Entonces el sujeto es emocionalmente inmaduro. Tan inmaduro que no llega a amar. El amor parece estar vedado para casos de fóbicos extremos. Se abroquela o acoraza anímicamente y el temor de amar bloquea su personalidad. ¿Cómo arriesgarse a amar, razona, si en cualquier momento puede quedarse sin el ser querido? Se priva de vivir por miedo a vivir, y esta obsesión se manifiesta exteriormente con el vértigo que suscita el vacío o las alturas. ¿Qué hacer con este sujeto que siente vértigo o claustrofobia? Cortarle la corriente cuando se sabe que está en el ascensor entre 2 pisos para que luego de un ataque de fobia, cuando deje de patear, se cure, o atar al que tiene vértigo en una aerosilla de 40 minutos de recorrido como la que hay en Bariloche. Desgraciadamente parece que esa no es la solución, aunque estadísticamente casi nadie se ha muerto por este tipo de bromas. Parece que la fobia no mata a nadie. Los progresos de la medicina actual y en especial los de la psicoterapia hacen posible liberar a las personas fóbicas de las obsesiones que las atormentan. El yoga, la acupuntura, la hipnosis constituyen valiosos recursos para aliviar las tensiones. También alivian las tensiones los fármacos, pero un calmante suave, aunque reduce el estado de ansiedad, no soluciona la cosa.
En los países anglosajones se empezó a ensayar un método llamado de desensibilización progresiva, en el cual el primer paso está dado por fármacos de acción tranquilizante, pero los psicólogos se siguen oponiendo a ello. Así, Karen Horney, psiquiatra norteamericana, habla en su obra Neurosis y Madurez, la lucha por la autorrealización, de dos jovencitas con sendas fobias. Una de ellas tenía miedo a los ladrones, la otra tenía miedo de nadar cuando el agua no estaba transparente por temor a que la mordieran los peces o las serpientes. La primera durmió en una casa vacía hasta que se le quitó el miedo a los cacos. La otra atravesó a nado un lago infestado de tiburones. Ambas muchachas lograron de esa manera vencer sus temores. Esto parece dar la razón a los que consideran que el psicoanálisis es una estupidez. Y lo sería si lo único que hay que hacer es dominar el miedo. Pero en realidad, prosigue hablando Karen Horney, el miedo a los ladrones y a las serpientes no era más que la manifestación más obvia y expresa de un temor escondido. Y esta ansiedad básica quedó intacta, es decir, no curada con el vencimiento del miedo reconocido. Simplemente quedó encubierta, empujada más profundamente con la supresión de un síntoma que no hace a la raíz misma de la perturbación. Solo con el análisis podemos observar cómo la maquinaria de la voluntad se utiliza en ciertos tipos cuando se dan cuenta de que hay alguna flaqueza. Todo esto nos recuerda que un neurótico padecía de zoofobia. Tenía el defecto de hacer castañetear constantemente los dedos. Fue al consultorio del psicólogo y no cesaba de emitir el ruidito oponiendo el pulgar con el mayor o con el índice. ¿Para qué hace ese ruido?, preguntó el psicólogo. Para que no se me acerquen los elefantes, contestó el cliente. Pero hombre, protestó el profesional, si el elefante más cercano está a 4.000 kilómetros de aquí. ¿No ve? Comienza a dar resultado, contestó el neurótico.
preocupación es algo inevitable. Si no tenemos preocupaciones, agrandamos las pequeñas cosas que están pendientes hasta convertirlas en problemas serios. Charles Duclos dice que las preocupaciones más tenaces son las que tienen menos fundamento. Madame Stel dice que cuando se destruye una preocupación antigua, es necesario crear una virtud. En cambio, Rousseau es más pesimista cuando expresa: las preocupaciones son unos monstruos del infierno que depravan los mejores corazones y sofocan a cada instante la voz de la naturaleza. Se cuenta que en un reino un monarca dejó a su hijo y sucesor 2 sobres lacrados, a la vez que le decía: cuando te acosen las preocupaciones por la vida económica del Estado, abre la primera carta, y cuando tu vida peligre, puedes abrir el sobre con la segunda. Más tarde, ante una inminente crisis económica, el monarca abrió la primera carta de su padre y ésta decía: échame la culpa de todo. Ni corto ni perezoso, el monarca desenmascaró a su padre y vino un tiempo de relativa tranquilidad. A los años, una nueva tormenta llevó al Estado al caos institucional y la vida del monarca peligraba. Entonces abrió la segunda carta y en ella decía: prepara 2 cartas. Es que la crematística y el estado económico hacen preocupar al más pintado. Cierta vez el presidente de una importante compañía estaba muy preocupado porque las finanzas no andaban nada bien y todo indicaba una quiebra. Se presentó uno de sus secretarios y le dijo: tengo que darle unos informes que me temo le van a preocupar mucho. El presidente imperturbable contestó: hable nomás. Tengo tantas preocupaciones en la cabeza que el asunto suyo recién me va a empezar a preocupar de aquí a 3 semanas. Hablando de dejar misivas a los hijos o descendientes, a principios de siglo el padre de Elsa, Maxwell, la llamó y le dijo: voy a morir y no tengo nada que dejarte. Tendrás que salir a luchar por la vida, pero voy a dejarte una herencia de 3 máximas sencillas. La primera dice: nunca temas la opinión de los demás. La gente se preocupa del qué dirán más que de cualquier otra cosa en el mundo. Grandes generales con enormes ejércitos pelean valientemente contra enemigos formidables, pero suelen aterrarse del qué dirán, qué harán, qué me objetarán. Segunda: no acumules cosas materiales. No lo hagas so pena de convertirte en esclava de ellas. Así pensé yo: cuanto más poseamos, más esclavos seremos. He vivido siempre tan libre como el aire y esto es maravilloso. Tercera: procura ser siempre el primero que se ría de ti. Todos tenemos algo de ridículo y todo el mundo goza con reírse a expensas de los demás. Cuando seas la primera de reírte de tus defectos, la risa del prójimo no te hará mella, sino que rebotará como si estuvieses protegida por una armadura de oro. Y en efecto, cuando uno comienza por ridiculizarse, se coloca cierta vacuna y la hazaña o la mofa del otro ya no hiere. Así, si uno dice que intervino en una carrera de caballos, no solo perdió, sino que cuando llegó a la meta le bajaron la bandera a cuadros, porque ya el caballo no existía y habían inventado el auto. Ya no le podrán tomar el pelo por su fracaso. Pero puede que a la inversa no esté ubicado como aquel señor que dijo que corrió en un caballo tan veloz que dejó a todos los contrincantes a mitad de camino, que su flete era una flecha, y agregó: en mi vida he visto un caballo tan veloz. Le creo, le contestaron. En cambio, en las exageraciones por lo general se sobreentiende que se está ridiculizando en broma, como en el caso de los andaluces. Así, un sueco recién llegado a España contaba que en su tierra había un eco tan maravilloso que uno subía a la cumbre de una montaña y gritaba «Jansson», y al cabo de 20 minutos el eco le contestaba «Johnson». «Esto no es nada», contestó el lugareño.
Aquí en Andalucía uno grita Rodríguez y al momento el eco le contesta Rodríguez ¿cuánto? Claro, lo anterior nos recuerda que un parroquiano afirmaba que en su tierra había un río tan angosto que para cruzarlo solo era menester quitarse los zapatos, siempre en torno de las exageraciones. Otro repuso que en sus pagos el río era tan angostito que los escarabajos cruzaban sin mojarse los pies. El andaluz, para no ser menos, dejó sorprendidos a todos al replicar que en su patria había un río que no se podía cruzar. Era tan, pero tan angosto que tenía una sola orilla. Claro, esto último puede ser cierto en el dominio de la ciencia o de los entes de razón. La cinta de Möbius presenta un camino con una sola orilla. Y ya que estamos en el dominio de la matemática y la exageración, y exageración por exageración, digamos que Santiago Einaudi, el célebre calculista, iba de París a Niza con un amigo en un tren expreso. El tren bordeaba una pradera en la cual había una inmensa majada de carneros. El matemático comenzó a contar los carneros. 17, 38, 123, 178... El otro, asombrado ante la rapidez, le pide una explicación acerca de cómo no se pierde la cuenta. Es muy sencillo, responde Einaudi. Cuento las patas y las divido por 4. Y si seguimos exagerando, recordemos que cierta vez subió un hippie al ómnibus con un solo zapato puesto y el otro pie descalzo. Una señora, queriendo ser amable, iniciando la conversación, le dijo: ¿se le perdió uno? No, señora, encontré uno, contestó el hippie. A todo se adapta el ser humano, menos a desentenderse de las preocupaciones. Es una de las adaptaciones que más cuestan. Es admirable, por ejemplo, la adaptación que tiene el organismo, ya sea humano o animal. Las ratas se acostumbran rápidamente al veneno, las moscas a los insecticidas. Un individuo pierde el equilibrio por la lesión del oído medio, pero al tiempo se adapta y camina rectamente y sin caerse. Asimismo, a pesar de la pérdida de un ojo, el individuo al tiempo vuelve a calcular correctamente el relieve y la profundidad. Respecto del perro, y a manera de digresión, hay una adaptación al régimen de vida de su amo. De allí en parte el adagio que dice que no hay prenda que no se parezca al dueño. Lo más probable es que las personas obesas sean también dueñas de perros gordos. Un estudio hecho en el Hospital Veterinario de Grimsby, Inglaterra, en 1975, indicó que si el amo no hace ejercicios ni cuida su dieta, el perro sigue el ejemplo. Más de la cuarta parte de individuos pachorrientos presentaba en la veterinaria perros excedidos de peso. Y es obvio por lo demás. Si un sujeto sube en los cocos al Cerro del Mástil o al San Bernardo de Salta para estar en estado, el perro va tras él. Un curioso ejemplo de adaptación y de hábito puede ser el de la bailarina cubana Alicia Alonso, que danzaba desde hacía muchos años casi ciega, pues apenas distinguía las luces intensas y las formas. Luego, cuando quedó ciega del todo, se pasó un año aprendiendo el papel de Giselle, para lo cual un compañero le indicaba los pasos golpeando con los dedos sobre la palma de su mano. Ella los repasaba de noche moviendo los propios dedos sobre las sábanas. Pero en 1975 recuperó la vista y entonces ocurrió lo insólito. Tuvo que adaptarse a bailar viendo, lo cual le costó mucho. Lo logró, pero al principio, cuando se mareaba, tenía que cerrar los ojos para no perder el equilibrio.
Es fácil decirle a uno que no se preocupe por esto o por aquello. Eso es como decirle a un sujeto que deje el cigarrillo. Esa orden o esa sugerencia pertenece a la esfera racional, y la causa de que fume puede estar en la esfera emocional. Vaya a saber qué está reemplazando el cigarrillo. Algún día hablaremos del fumador, pero en lo tocante a la preocupación, y análogamente, hay una ofuscación del entendimiento, por lo que la esfera racional no es libre de aplicar su voluntad inteligentemente, sopesando lo que conviene o no conviene para ser feliz o llevar una existencia al menos tranquila. Porque la preocupación es una forma de atención espontánea, o sea, involuntaria. No se necesita de la voluntad para preocuparse, antes bien se necesitaría de la voluntad para dejar de preocuparse. Con la preocupación, la atención se fija en un objeto determinado con exclusión de otros. En el individuo normal puede haber grandes preocupaciones. La atención se dirige a un asunto determinado con insistencia, y cuando logra distraerse en otra cosa, el tema vuelve de vez en cuando a la mente, causando desagrado, y por lo general vuelve por asociación de ideas. Si estamos preocupados porque un tránsfuga nos ha estafado, y ello amenaza nuestra estabilidad económica y la de nuestra familia, podemos ir al cine o al teatro para distraernos. Pero si en el intervalo entra un sujeto con la nariz ganchuda o con la cara parecida al que nos estafó, entonces ya nos amarga la velada. Ahora bien, cuando la preocupación se constituye en una idea fija, entonces se hace patológica. La idea fija es una idea permanente, preocupante desde luego, obsesionante, que resiste el análisis intelectual y de la que ya el sujeto no puede librarse. La idea fija se encuentra en la neurosis obsesiva, los celos y la melancolía. Las dos primeras, obsesión y celos, se ven claramente en Iago, que con una idea fija despierta los celos de Otelo, el moro de Venecia, quien termina en el drama por asesinar a su esposa, Desdémona, a quien es inocente. El tercer caso puede ser el de Norma Jean Mortenson, cuyo nombre artístico fue Marilyn Monroe. Según narra a su esposo, el célebre dramaturgo Arthur Miller, en la obra autobiográfica titulada Después de la caída, que se estrenó en 1964 en Nueva York, Marilyn Monroe provocó su propia destrucción al insistir en considerarse como víctima absolutamente impotente de sus padres y de sus amantes y de sus maridos. Desde luego que la diva no había madurado y seguía siendo una huérfana que ansiaba hallar un hogar permanente donde los mayores le brindaran siempre en forma incondicional dulzura y abrigo y ternura que encontró en Arthur Miller. Por primera vez experimenté la sensación de hallarme amparada, dijo, cuando se casó con el escritor. Se diría que al fin me he guarecido del frío. Y así, con ese frío en el alma y con la soledad del huérfano, cambió de galanes, de maridos, de psiquiatras, hasta que a los 36 años el espejo comenzó a advertirle que su mayor atractivo para conseguir cariño estaba declinando. Hay muchas Marilyn Monroe, porque muchas veces la injusticia la comete la vida con la niña, con la adolescente y luego con la joven. La vertiginosa vida que nos impone la comercialización o la industria del espectáculo corre muy velozmente y la naturaleza es lenta en su madurar. Allí no podemos decir simplemente, usted no debe preocuparse. Allí a veces no se sabe qué aconsejar. Tal vez que se aplique el famoso principio de acción en la desesperación. Acudir a la voluntad con un último esfuerzo, ocuparse de algo, fijarse un plan de trabajo al menos para ese día evitando quedar en soledad. La soledad, o mejor dicho, el quedarse solo es muy positivo para el sabio y para el que está en paz consigo mismo. Pero con las preocupaciones que obsesionan, si uno queda en soledad, los diablillos de la fijación comienzan a carcomer nuestro espíritu. Por eso Bernard Shaw dijo,
El secreto de no ser desdichado estriba en tener ocios para pensar si se es feliz o no. A veces la desesperación es mayor y el preocupado no está en condiciones de visitar enfermos en un hospital, ni regalar su tiempo a ciegos, ni realizar obra para huerfanitos. Entonces hay que pensar en los que vienen por detrás. A veces es provechoso para consolarse mirar a quienes están más abajo. El que se encuentra sumido en una gran preocupación o no puede sacarse de encima una idea obsesionante, puede estar en una situación física que muchos en este momento están envidiando. Eso sí que es decisivo y cesante. El enfermo terminal puede estar preocupado porque el dolor es una realidad última, intransferible, y constituye toda la verdad para el que la sufre. Claro que el obsesionado puede argumentar que no le teme al dolor físico, sino que su sufrimiento es peor porque yace en el alma. Pero siempre queda el consuelo de escuchar a otros que están en situación peor. La señora Hasselbeck Andre, esposa del doctor Floyd Andre, decano de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, escribió unas hermosas páginas antes de morir de cáncer en 1956, a los 42 años de edad. En un acto de desprendimiento, a los 42 años, se propuso aprovechar los postreros instantes en que se mira a la muerte de frente para que su experiencia sirva a otros. Y esas páginas del Farm Journal sirven al que está acosado por las preocupaciones o desesperado, y muchas veces sano y con pocas ganas de vivir, agobiado por problemas y con la razón casi anulada por ellos. En 1954 la señora se sintió mal. Primero creyó que era una gripe, luego le pareció una hepatitis. Al cabo de varios meses recomendaron operarla para explorar. Cuando terminaron los estudios, la enfermera dijo: «Ojalá supiera pronunciar yo una palabra mágica de consuelo». Al principio la señora se preguntó: ¿por qué había de ser yo y no otro? Luego, pasada la parte más dura, le dolía dejar a su esposo y a sus 3 chicos. Como era creyente, un amigo le llevó el diario de oraciones de John Bay, donde leyó: «Siento que puedo dejar todos mis seres queridos a tu cargo, Señor, en el convencimiento de que tu amor por ellos es más grande que el mío». Luego se fue acostumbrando a vivir cada día como si fuese el último día. Los esposos compraron una granja de campo. Después la señora relata cómo repara en cosas que antes nunca hubiese reparado ni hubiese considerado valiosas. El jacinto que especialmente sembraron para ella, antes hubiese olido la flor como al descuido, ahora le parecía más fragante. Y añade: «Si me fuese dado vivir la vida de nuevo, dedicaría más tiempo a la contemplación de la belleza, a los amaneceres, al florecer de los manzanos, a ver el sarro de barniz que queda en los jarrones de bronce antiguos». Dice que se detendría en la calle para ver la expresión de sorpresa y felicidad de una chiquita que acaricia por primera vez a un gato. Y concluye que viviría cada día como si fuese el último día, abriendo el corazón de par en par, que trataría de hacer amigos más rápidamente. Y tiene razón, porque con fe en lo trascendente o sin ella, se puede abrir el corazón y hacer amigos. El que tiene fe recurre al Nuevo Testamento y encuentra, respecto de sus hondas preocupaciones, que Jesús dice a sus discípulos: «No os cuidéis de la vida, de lo que coméis o de lo que bebéis, ni de vuestro cuerpo, ni de lo que lleváis encima. ¿No es acaso la vida más que el alimento, y el cuerpo más que la vestidura? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No sois mucho mejores que ellas? Buscad pues en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura». Y si este no es su caso, porque usted no tiene fe, haga suya las palabras del Maestro que dicen: «No tengáis ansiedad por el mañana», y suspenda todo mal recuerdo del pasado. ¿Cómo suspenderlo? Ya está visto que la razón y la voluntad no bastan. Entonces acudir a la parte del sentimiento.
Como la señora Beck Andre, abrir el corazón al prójimo. Si uno puede dar un poco de lo suyo al prójimo, ya encuentra motivo para seguir viviendo. Los grandes hombres, los santos y los ascetas han vencido las preocupaciones y un gran destino los esperaba porque con su voluntad supieron sortear las dificultades con una grandeza que para ellos parecía como natural. Pero no todos podemos ser un Buda, un Sócrates o una Juana de Arco. Entonces, para levantar la mirada por encima de las pequeñeces que nos están carcomiendo como preocupaciones, nos queda el recurso de forjar otra senda, por el camino del amor, poco a poco, y así iremos apreciando mejor el amanecer compartido y sirviendo al semejante la luz mortecina de esperanza que parece que se extingue en el horizonte lejano se hará cada vez más natural. La tranquilidad de espíritu que otorga el amor a los semejantes será el mejor antídoto contra las obsesiones y las preocupaciones, porque con solo acostumbrarse a retribuirlo poco a poco, la voluntad se acostumbrará también a alejar la sombra de las preocupaciones.
leyendo, cuando el alienado no ostenta el poder, su tránsito por el mundo puede pasar inadvertido. En todo caso, quien vive sin cometer ninguna locura no es tan prudente como supone. Para Heine, la verdadera locura puede ser a veces tan rara como la sabiduría verdadera. Ante un gran dolor, ante la miseria que llega al límite de la tortura o bien ante la vergüenza pública insufrible, el ser humano resuelve a veces evadirse del mundo, eliminándose. Otras veces lo hace desconectando la realidad de su conciencia. Puede ser que la sabiduría, cansada de saberlo todo, tome la sabia resolución de aislarse. Sea como fuese, en la psicosis no hay pérdida relativa del sentido de la realidad. El psicótico construye una nueva realidad que resulta bastante coherente. En todo caso, difiere con otros elementos de la realidad de quienes lo miran. El licenciado Vidriera, en la realidad que se construyó, es un hombre de vidrio. Lo demás funciona coherentemente. Se hace llevar en un carro de paja para no romperse. Grita cuando los chicos por la calle lo corren para tirarle piedras. Y camina por el medio de la calle, no vaya a ser que una teja le caiga encima y lo quiebre. Pero lo nefasto es cuando el loco tiene poder. Cayo Julio, llamado Calígula, es considerado un verdadero enfermo mental y un irresponsable en sus actos. Y desde entonces, muchos enfermos mentales han hecho sin número de inocentes locuras, en el circo, en la guillotina, en los campos de concentración. Los personajes encumbrados al poder, presa de la enfermedad psíquica, se hallaron en condiciones propicias para llevar a cabo gran parte de sus delirios, cosa imposible para el loco vulgar. Pero el precio que pagó la humanidad fue muy elevado. Sus órdenes se ejecutaban a rajatabla, tanto como si se trataba de matanzas, como de despilfarros del tesoro para satisfacer sus caprichos o bien para realizar sus sueños de artista. El monarca esquizofrénico pudo así convertir en realidades muchos de sus sueños y llevar hasta el fin con completa libertad sus locas aventuras. El rey deprimido llevó la tristeza a su corte, así como el cruel la sembró de luto y de lágrimas. Un loco ambicioso encumbrado en el poder ha provocado interminables guerras, a veces con gloria y beneficio para su pueblo, pero la mayoría de las veces para miserias de sus vasallos y para hundirlos en la pobreza. Y por el otro lado está nuestro semejante, ese individuo que se sume en la enfermedad mental y el cual reclama lo más delicado de nuestra humanidad. Él no pasará a la historia como aquellos monstruos elevados por el destino, pero sus sufrimientos también constituyen una realidad. Aquel hermano nuestro, signado por el destino genético para que su espíritu se constituya en un conglomerado de pasiones contradictorias, un laberinto de calles sin salida en donde la realidad a veces cambia abruptamente, predestinado a caminar y caminar por los vericuetos de dichos callejones en los que el horizonte se hace más lejano. Allí, el vacío terrible y el silencio, torturante silencio del que no tienen idea el eremita ni el anacoreta, puesto que el que tiene Dios puede hasta apretar su cilicio y la luz se hace en medio del abandono de la mayor soledad. Pero aquella soledad del alienado es una oscuridad que se agranda aunque se peregrine por 1000 ciudades o aunque permanezca estático esperando un final que se niega. Para el alienado, la soledad es su hogar, su techo de piedra, su frío rincón de este mundo helado y sin afecto. Por fortuna, hay también seres que acuden en su ayuda, y en ese desamparo el amor es el mejor instrumento para curar a otro espíritu. Y análogamente, por fortuna, la humanidad y los profesionales van tomando conciencia de lo nefasto del aislamiento de los dementes. Henri Laborit, célebre biólogo, dijo alrededor de 1985 que los manicomios están próximos a desaparecer, por lo menos en Italia, donde una ley de 1978 prohibió que se construyesen nuevos asilos para locos. Asimismo, el argentino Enrique Picón Rivière demostró que la psicosis es producto de un entorno familiar y que la familia puede y debe participar de la curación. Pero aunque la locura sea una química defectuosa o el producto de las relaciones del hombre con la sociedad o con su medio,
o bien una parte de cada una de estas cosas, la sociedad no debe desentenderse del semejante alienado y proceder cómodamente en su aislamiento en asilos o manicomios. Cuando cada ciudadano contribuya con su cuota de paciencia y comprensión, no como caridad, sino como contribución de su tiempo, no con lástima, sino con amor, la suerte de estos seres, nuestros hermanos, tendrán un fondo más hermoso para la realidad que ellos se construyen. Cuando la medicina quiso ser solamente arte de lo somático, estos seres fueron marginados en su soledad e incomprensión. Pero la maquinaria del reloj mide solamente el tiempo objetivo. Los seres humanos no son cosas, y no se les puede medir el fluido de la conciencia, ni las emociones, ni la génesis de las ideas que se dan en ese tiempo. Como dice Ball, el alienado es un hombre que sueña con los ojos abiertos. Es un extraño en la realidad de las cosas. Es un extraño para sí mismo. Ha perdido, en definitiva, el libre albedrío. Es como un hombre en sueño permanente, un sueño interminable en el que la voluntad no puede convocar a las otras facultades, ni disponer sobre las impresiones que recibe. Por ello, no es responsable de lo que hace. Pero si bien la desconexión de la realidad lo exime de lo que lo abruma, no por ello lo exime del dolor. Acudir en su auxilio es una tarea que redime al género humano, y el profesional que se dedica a estos espíritus halla en ellos verdaderos tesoros. Entre las luces y sombras del alma, desarticulada por la herencia o por el sufrimiento de una vida distinta, se vislumbra el tesoro de humanidad que conserva el reflejo de la divinidad. Descubrir ese haz de luz, penetrando en aquella vida, constituye el mejor premio para el que vive y ama su profesión. Por esta causa posee un valor profundo y venerable la labor del médico de almas. Posibilitar la existencia de un hombre es una tarea divina, es volver hombres a los ex-hombres, y no son otra cosa que ex-hombres los que han perdido el juicio y todo contacto vital con la realidad. Por todo esto, expresa Luder, no solo hay que estudiar y comprender a los enfermos mentales, hay que saber amarlos. Necesitan más del afecto del médico que de su recetario. La alienación es evitable si la higiene mental vigila constantemente las distintas etapas del crecimiento psíquico del individuo, si vigila la evolución armoniosa de las tendencias y evita la acción de los venenos físicos y morales. No hay dos almas iguales, no hay dos estados de conciencia iguales, ni dos pensamientos idénticos aún en el mismo sujeto. En el campo químico, los científicos confían en encontrar un comportamiento molecular, acaso un motor genético de la locura. Pero la verdad es que la totalidad del código genético humano es otra gran tarea emprendida por la humanidad y que las computadoras pueden llegar a completar en el próximo milenio. Mientras tanto, en la diversidad de vidas, algunos espíritus descienden apresuradamente y sin descanso. Otras corrientes son serenos ríos. Algunos se apuran en el nacimiento tempestuoso entre saltos y luego, ante el final de la vida, logran la ansiada tranquilidad de espíritu en sus aguas serenas. Y el profesional, con paciencia, que se adentra en el espíritu del otro, encuentra ora la corriente irregular del neurótico, ora la salida de cauce del psicótico. Mil nebulosas y significados, a veces incomprensibles, flotan en ese fluir interminable. Parece que los gérmenes que dañan las facultades pueden aislarse cuando un mundo maravilloso de fantasía se abre ante el que ama y tiene paciencia para el enfermo. Poco a poco se mece con él en la delicia de un juego que se arroba en el espíritu cuando se capta el ritmo de su corazón que vive, aunque muchas veces pareció una vida sin sentido. Luchando de esa forma, la vida tendrá sus posibilidades, a veces convirtiendo en río sereno el salto de la emoción violenta o de la depresión. Otras veces, ante la inevitable salida de cauce de la razón, quizás sea posible conducir las aguas a un lecho suavemente ondulante, donde esa servidumbre de amor logrará un atisbo de sonrisa o una chispa de humanidad en aquella criatura que parecía cerrada para siempre.
el transcurso de la audición hemos difundido los siguientes temas: canciones populares de Bahía. En segundo término, primer movimiento del concierto número 4 para violín de Wolfgang Amadeus Mozart por la Camerata conducida por Oliver Strobel. Coro de los esclavos de la ópera Don Pasquale de Donizetti por Coro y Orquesta de Budapest con la conducción de Joseph Conta. Fragmento de Romeo y Julieta, abertura fantasía de Tchaikovsky, y fragmento de Caballería Ligera de Franz von Suppé, ambas por la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín que conduce Nel Daviux. Libretos, relatos, selección musical y compaginación general de quienes habla Walter Tolava o Arnaldo Pérez Watt, cuyo email es perezwatt@hotmail.com. Esta audición se transmite por Radio María Argentina Córdoba los sábados a partir de la hora 22 y los domingos a partir de las 5. Será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias y hasta entonces.